Buen día, mis queridos hermanos. Bienvenidos al devocional. Vamos a leer 1 Pedro 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Padre, que nosotros podamos, por el Espíritu, cumplir con tu palabra. Estamos aquí para aprender de ti. Enséñanos hoy y vamos a glorificar tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y estamos aquí para aprender eso, para seguir a las enseñanzas de Pedro, de ver cómo él, habiendo negado al Señor, llegó a ser ese hombre maduro quien escribió estas cartas para nosotros. Y es un tema muy cotidiano hoy, entonces vamos a los estudios y las preguntas para ayudarnos a indagar un poco más y regresamos para el devocional. En el capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el 3:12, llegamos a la segunda sección grande de la epístola. Ya ha hablado sobre la salvación y ahora la sujeción. El orden no parece lógico, pero vamos a ver qué es. En versículos 1 y 2 dice que debemos ser sujetos a Dios, o sea, Él nos da imperativos. Uno, en el versículo 11, negativo. Nosotros debemos abstenernos de tales cosas, como hemos visto en capítulo 1 también. Y en versículo 12, entonces es positivo, imperativo, diciendo mantened buena vuestra manera de vivir frente a los gentiles en medio de la coronavirus. Dios es quien manda y nosotros sometemos a sus órdenes, a sus mandatos, y por eso mostramos que somos seguidores de Jesucristo. Y los gentiles, hasta ellos van a glorificar a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué es eso? Bueno, comentaristas tienen diferentes ideas. Algunos piensan que por el testimonio de uno, algunos gentiles llegan a la salvación y el día de su propia visitación, cuando el Señor llega a ellos dándoles salvación, puede ser. Otros dicen que no, es cuando ellos llegan al tribunal de Cristo, los que por el testimonio del creyente, por ser sujeto a Dios, entonces también se sujetó y aceptó la salvación. Pero también puede ser negativo, que mucho gentil niega al Señor hasta el fin a pesar de nuestro buen testimonio, pero en el gran trono blanco ellos tienen que, al estilo de Filipenses 2, arrodillarse delante del Señor en sujeción final y decir, yo vi el testimonio de esos creyentes y no acepté la oferta de la salvación y merezco entonces mi juicio, y entonces en tal forma glorifiquen a Dios. Pero nosotros lo hacemos por someternos a Dios. Luego él dice que debemos someternos a los gobiernos, y eso es el tema del versículos 13 al 17 esta mañana. Eso no es tan fácil. Esta sección de la carta aclara lo que significa funcionar obedientemente como el pueblo de Dios en un mundo hostil. Contiene una de las listas de deberes del hogar en el Nuevo Testamento, como en Efesios 5, en Colosenses 3. Aquí, otras cosas para hacer o no hacer. Y el tema de Pedro, siendo un cristiano no romano en el Imperio Romano, muy difícil la situación. Los días de Nerón habían llegado, la persecución se aumenta, la iglesia bajo persecución. Pedro está por ser crucificado él mismo
Y entonces él en medio de eso dice, si uno es salvo, se sujeta a Dios, pero también a los gobernantes. Entonces en versículos 13 y 14, ellos son enviados por Dios. Es la razón por qué nos sometemos a ellos. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Tu gobierno, tu alcalde, hasta el comité de tu conjunto de pronto, ya sea a rey como a superior, ya a los gobernadores como por él, Dios, enviados para castigo de los que hacen mal y alabanza de los que hacen bien. Y si tú haces el bien, no tienes ningún temor. Eso está repetido en Romanos 13, 1 al 3. Pablo tenía la misma interpretación. Y él, siendo romano, tenía más libertad y más derecho. Pedro, en su caso, era más difícil. Y entonces en versículos 15 al 17, entonces nosotros somos siervos de Dios. ¿Okay? Ellos son siervos de Dios, enviados para protegernos o para castigarnos, pero también nosotros somos siervos de Dios, y entonces nosotros tenemos que servirle por sujetarnos a Él y a las autoridades. Y en medio del coronavirus eso no siempre es fácil. No estamos de acuerdo a veces con las ideas y las reglamentaciones de los gobernantes en el momento. ¿Cómo que no puedo salir de mi apartamento? ¿Cómo que no puedo ir a mi trabajo? ¿Cómo que no nos podemos reunir como iglesia? Pero el testimonio del creyente frente a eso es muy necesario. Y entonces Pedro dice, esta es, versículo 15, la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Fascinante como hoy en día escuchamos tantos comentarios en el Zoom, en el Facebook, en el teléfono, por las noticieras, de las ideas de personas y rebeliones y hasta protestas en la calle a veces. Y nosotros no debemos meternos en eso. Más bien por hacer el bien vamos a hacer callar la ignorancia de los ignorantes. Okay. Actuad como personas libres, versículo 16, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Gálatas 5:21 dice la misma cosa, sino como siervos de Dios. Servimos a Dios, por servirle, obedecemos a las autoridades, entonces apagamos la ignorancia de los gentiles o mostramos que sus opiniones y sus malas formas de portarse y comentar y rebelarse, etc., es por ignorancia. Y nosotros no metemos en eso, más bien seguimos sujetos a Dios, portándonos bien. Paz, tranquilidad, obediencia, cumplir las leyes, usar máscaras si dicen que debemos poner máscara, salir uno a la vez, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Se resume con 4 mandatos aquí en versículo 17. Honrad a todos. Todos merecen ser escuchados y oramos a las diferentes opiniones. No estamos en contra de ellos tampoco. No, es por nuestro buen porte que mostramos la ignorancia de ellos. No por decirles que son ignorantes. Eso no es cristiano. ¿Okay? Y tanto como uno no debe ir y atacar al quien hace el aborto, en ese otro ejemplo, eso no es la forma de buscar la justicia por hacer injusticia. No, honramos a todos. ¿Ok? En la medida en que deben ser honrados. Amamos, dice aquí, amad a los hermanos. Especial el trate entre hermanos. Temed a Dios. Estamos hablando de sujeción, de sumisión, de gobernación aquí. Entonces, en cuanto a Dios es temerle. Y finalmente, honrad al rey, en la misma palabra. Al rey merece, el gobernante, el alcalde, quien sea rey, merece nuestra honra en estos días. Es un pasaje que parece que fue escrito para hoy en día, para el año 2020, en medio de los meses de coronavirus.
Y es buen tiempo considerar en eso frente a la situación en que tenemos que cuestionar y a veces, aunque no estemos de acuerdo, a veces sujetarnos. Y en cuanto a nuestro porte y nuestros comentarios y nuestras conversaciones allí en las escaleras con nuestros vecinos en el conjunto o en la calle de pronto, entonces mostrar actitud correcta, santa, piadosa, sujeta a Dios. Que Dios nos ayude en eso. Y por eso podemos cumplir con lo que el Señor entonces dijo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Entonces alimenta mis corderos. Que hagamos eso hoy. Ahora a la práctica.